Carlos Salomón, ustedes lo conocen y lo reconocen bien. Es un prestigioso analista político, estudioso del acontecer nacional y, para fortuna nuestra, colaborador de este espacio. Y en esta ocasión, entiendo, mi querido y admirado Carlos nos habla sobre, pues, lo movidita que ha estado la transición, con algunas turbulencias, ¿no? Por cierto. Así que te escuchamos con el gusto de siempre. Yo creo, Ricardo, que en los últimos días hemos visto una transición muy movida, pero se va a poner más movida todavía. ¿Por qué, Ricardo? Porque hay que entender que lo que pretende Andrés no es la cuarta transformación. Y quien gobierna administra el conflicto. El Estado sirve, pues, como árbitro para mediar las clases sociales. El antiguo régimen, los antiguos gobiernos estaban prácticamente, como se ha dicho, al servicio de los grupos económicos poderosos. Y este nuevo régimen, este nuevo gobierno que se plantea, es un gobierno que en principio y en teoría y de inicio pretende servirle a las mayorías que lo votaron. Y para servirle a las mayorías, pues tienes que cambiar el manual de conducta del gobierno. O sea, tiene que construirse un nuevo manual. O sea, un nuevo manual que diga, bueno, cómo vamos a hacer las cosas que sean diferentes a las que hizo el PRI y a las que hizo el PAN. Esa es la cuarta transformación en el papel. Y por eso hemos visto un avión con mucha turbulencia. Y te voy a dar 3 ejemplos. Los foros de seguridad. Los foros de seguridad los cancelaron ayer, ¿no? Pero ¿qué son los foros de seguridad? Pues primero, hay en el país miles de víctimas. Primero tienen derecho a ser escuchados. Sí. O sea, tienen derecho a que tú, como Estado, escuches su historia, qué pasó. Tienen derecho a conocer la verdad que le pasó al familiar desaparecido. Tienen derecho a la justicia, Ricardo, ¿no? Y tienen derecho a que el Estado conduzca la política de seguridad para que ellos y muchos mexicanos no les pasen lo que a miles de mexicanos les pasa. Entonces se suspenden los foros de seguridad. Hay una suspensión que eran catarsis, no, los catarsis. Ellos tienen derecho a ser escuchados. Yo creo que es un error suspender los foros. ¿Por qué? Porque las víctimas lo primero que tienen es, tú como Estado, escucharlos. Sí. A la verdad, a la justicia y sobre todo a crear una política. Y lo mismo pasa con lo de educación. La educación, por ejemplo, en Acapulco, se armó un sainete el domingo, pero también, si tú gobiernas, Ricardo, tú tienes que definir qué política educativa quieres, sobre todo por un gobierno que está planteando que va a gobernar para los que menos tienen, para los pobres, para construir una educación que sirva para el futuro. Tú como presidente tienes que partir, que tienes que restablecer la seguridad en este país, la posibilidad de caminar por las calles del país. Y tú como presidente que plantea una educación que le sirva al país, que le sirva a los maestros, que le sirva a los alumnos. Universal sobre el aeropuerto. O sea, más allá si se hace o no se hace el aeropuerto, es evidente que hay intereses en torno al aeropuerto. Pero es evidente que México necesita aeropuertos, no uno, aeropuertos. Porque el aeropuerto hoy es un taponamiento del crecimiento económico. ¿Cómo va a ser el aeropuerto? Esa es otra pregunta. Pero tú como presidente y como nuevo gobierno tienes que construir un aeropuerto, muchos aeropuertos, para que el aeropuerto permita que este país se desarrolle, produzca riqueza y combatamos, no suavicemos la pobreza, erradiquemos la pobreza y sobre todo evitar tanta desigualdad. Entonces, esas decisiones que se toman, Ricardo, son decisiones que dañan a unos y benefician a otros. Aquí lo importante es que las decisiones beneficien a las mayorías. Este es el nuevo régimen. ¿Qué pasa en el fondo, Ricardo? Que quienes están operando esta cuarta transformación, muchos son viejos operadores que participaron en el PRI, participaron en el PAN. Y estos operadores a veces piensan que la nueva transformación era como era antes. Entonces esos son los foros como si estuvieras haciendo los foros del PRI o los foros del PAN. Entonces se requiere que quienes operen
esta nueva transformación también vayan creando un manual de conducta de cómo es la ética y la moral del nuevo gobierno. Pero si tú estás usando viejos operadores, entonces esto obviamente será una transición muy movidita, con mucha turbulencia, porque van a ser necesariamente un nuevo manual, nuevos operadores, y en este camino al 1 de diciembre y después del 1 de diciembre, en el camino se van a quedar muchos operadores que no entienden que el presidente nuevo está planteando una ética, una conducta moral, y se tiene que crear un manual de conducta política. Entonces, no es extraño que de aquí al 1 se queden muchos en el camino, porque muchos vienen del pasado. Y el futuro es hoy, Ricardo. Es un poco lo que hay que ver, o sea, que hay que ver. Quien gobierna, te repito, con esto concluyo, administra conflicto, pero quien gobierna en este gobierno tiene que ver, sus resultados van a perjudicar a muchos grupos, pero tiene que ser una decisión que beneficie a la mayoría del pueblo de México. Ese es el gran reto de esta nueva transformación, Ricardo. Como siempre, Carlos, muy aleccionador y muy sabroso escucharte también. Gracias.